Básicamente vamos a hablar de la evolución de las variantes moleculares del SARS-CoV-2, lo que sabemos hasta el momento en esta parte de este coronavirus que actualmente nos está en plena pandemia afectando el sistema de salud. Básicamente, para entender o estudiar las variantes moleculares o la historia evolutiva de un virus, pues es importante ver esto de manera holística y verla en diferentes niveles o a diferentes etapas. No solamente es mirar el genoma del coronavirus y a través de las mutaciones o variantes moleculares que él contenga o él posea en su genoma, vamos a resolver o a intentar resolver los problemas. No, esto solamente hace parte de un engranaje, como están viendo en la diapositiva, de varias etapas, las cuales se van complementando. Entonces nosotros podemos decir que conocer el genoma de un virus como el SARS, como este coronavirus, va a permitir poco a poco ir entendiendo el fenotipo de este virus, cómo es que este virus va a comenzar a presentar unas características, unos estructuras, una concentración, por ejemplo, de anticuerpos en un paciente, como están viendo ahí, el fenotipo del virus, cómo vamos a entender las manifestaciones clínicas de la enfermedad que este virus comienza a relacionarse o asociarse. Va a ser muy importante, además de estas manifestaciones clínicas, comenzar a ver si estas variantes moleculares las podemos relacionar o asociar con ciertos grupos de hospederos, con ciertas edades, con ciertas características sociodemográficas, con ciertas zonas geográficas, incluso con el clima, o si en este país o en esta región hay estaciones, también va a ser importante estudiar todo esto, ya que todo esto en conjunto pues, nos va a permitir entender muy bien la ecología de la enfermedad, entender cómo ella empezó, entender cómo podríamos entonces nosotros contener el caso de que eh, sea un brote o una epidemia o lo que nos está pasando ahora, una pandemia, cómo lo podemos enfrentar. Entonces, pues ya llevamos más de un año y medio desde que en Wuhan, en China, veíamos cómo los hospitales comenzaban a llegar personas que tenían síntomas de un síndrome respiratorio agudo severo y que era muy similar a lo que ya había ocurrido en este país en el 2003. Entonces, los médicos y los investigadores biomédicos inmediatamente comenzaron a sospechar que era posiblemente un coronavirus, como había ocurrido antes. Y algo que fue muy interesante es que se logró en un tiempo récord, en menos de 2 meses, ya tener, primero, el virus aislado, el coronavirus ya, su foto a través de microscopios electrónicos de transmisión y también la secuenciación total de su genoma. Esto fue bastante rápido, lo cual permitió rápidamente identificar y confirmar que sí era un coronavirus, pero que en comparación ese genoma de este coronavirus con el coronavirus del 2003, del primer síndrome respiratorio agudo severo en China, ellos se diferenciaban casi en un 80%. Entonces estaban enfrente de un nuevo coronavirus, de un nuevo tipo al cual le llamaron el SARS-CoV-2 o el coronavirus tipo 2, que causa este tipo de enfermedades. Cuando comenzaron a hacer estas comparaciones de las secuencias que estaban disponibles en ese momento, ¿qué son los coronavirus? Rápidamente los coronavirus
son virus de ARN de cadena positiva, pues los vamos a encontrar en muchas especies de animales y en estos animales ellos pueden causar o no enfermedades. Según sean caracterizados genéticamente o serológicamente, nosotros podemos dividir los coronavirus en 4 géneros. Están los alfa coronavirus, los beta coronavirus, los gamma coronavirus y los delta coronavirus. Más o menos se ha calculado que ellos han divergido entre casi más o menos unos 4.400 a 5.000 años atrás y especialmente los alfa coronavirus y los beta coronavirus se han identificado en mamíferos, mientras que los gamma y los delta se han identificado principalmente en aves, aunque también hay que decir que hay algunos gamma coronavirus que se han visto o se han identificado en cetáceos como ballenas y delfines. Con relación al ser humano y a los coronavirus que han causado las epidemias del 2003 y 2012, el SARS y el MERS, junto con el actual coronavirus, todos estos los podemos agrupar en un subgrupo, valga la redundancia, conocido como los SARS-CoV-virus. Aquí tenemos una representación del genoma y el proteoma del SARS-CoV-2. Recordar que el genoma del SARS el SARS-CoV-2 contiene alrededor de unas 30 kilobases, 30.000 pares de bases, y podemos decir que ese genoma se divide en 2 grandes áreas o regiones. Una área que va a codificar proteínas no estructurales, el ORF1A o ORF1B, y estas proteínas no estructurales vamos a encontrar unas muy importantes como la RNA polimerasa dependiente de RNA, la que le ayuda al virus a replicar su genoma. Vamos a encontrar proteinasas, vamos a encontrar metiltransferasas, helicasas, todas estas proteínas, todas estas partes de región de proteínas no estructurales, entonces van a participar en la regulación y todo lo que es transcripción y mantenimiento energético del virus. Y una segunda área donde van a estar las proteínas estructurales. En esta área entonces vamos a tener proteínas como las que conforman la envoltura, la proteína de la espícula o la S, bastante importante para esta charla y ya veremos por qué. También vamos a encontrar las proteínas de la membrana, las proteínas de la nucleocápside, que va a estar interactuando con el RNA positivo de una sola cadena que tiene este virus para su estabilidad, para su protección. Hay muchas hipótesis que se han manejado acerca del origen y cómo aparece este SARS-CoV-2 y genera entonces esta enfermedad del COVID-19. Hasta ahora la más plausible o la que tiene una evidencia más fuerte es que ha sido a través de un evento zoonótico en el cual un murciélago, básicamente el Rhinolophus fusilus, que está infectado por un coronavirus, presentó una interacción posiblemente con un animal intermedio. Se piensa en un pangolín, en un mercado de mariscos en Wuhan, y que en esta interacción entre estos dos virus se fue emergiendo más mutaciones. Vamos a verlo ahora un poquito más en profundidad. Fueron emergiendo mutaciones las cuales generaron el SARS-CoV-2 que infectó al ser humano y comenzó su transmisión. Esta transmisión, así muy básicamente, rápidamente, pues lo que sabemos es que las proteínas de la espícula que tiene el virus se pueden adherir a receptores de nuestras células pulmonares, los neumocitos, especialmente los de tipo 2, y al adherirse comienzan entonces todo un proceso de infección a nuestras células pulmonares. Y lo interesante es que esta espícula, esta proteína del virus que interactúa
que interactúa, perdón, con el receptor AC2 está presentando variaciones moleculares que están generando las variantes y ciertas características que ahora están bajo estudio, desde posiblemente una mayor velocidad en la transmisión. Al final, entonces, esta infección hace que haya todos unos problemas en el pulmón, lluvias de citoquinas, etcétera, etcétera, que va a generar un cuadro clínico que nos va a llevar a este síndrome pulmonar. Hablando un poco más de la estructura como tal del virus y de esta proteína, la espícula, la que está anclada a la membrana del virus, podemos ver que la espícula básicamente tiene una longitud de 23 nanómetros. Ella va a tener dos subunidades, la subunidad S2 que está anclada a la membrana del virus del SARS-CoV-2 y la subunidad 1. Esta subunidad 1 va a ser muy importante porque en la subunidad 1 es donde se encuentra el sitio de unión al receptor humano, el AC2, que está en nuestros neumocitos, y ese sitio también se conoce como RBD, es donde están ocurriendo las variantes moleculares que nos están ayudando en parte a definir el tipo de variante, si es una variante de preocupación, de interés, por las características que le está dando esta variante al virus y su relación con el receptor AC2. Entonces, aquí les estoy presentando como los pasos o los puntos que tenemos que tener en cuenta para la charla. Tenemos este receptor RBD. También vamos a tener en la subunidad S1 de la espícula del virus un dominio N-terminal y va a haber un puente, unos aminoácidos que van a ser un puente donde va a ocurrir un clivaje, un corte que va a ser muy importante para que el virus pueda infectar a la célula del hospedador a través del receptor AC2. Entonces, vamos a ver este videito de una manera muy rápida y corta. Aquí básicamente estamos viendo la espícula, las proteínas de membranas, las de envoltura, la proteína nucleocápsida protegiendo el RNA del virus. Y lo interesante es que cuando el virus se acerca al neumocito, va a encontrar el receptor AC2, aquí lo pueden ver en violeta, en morado, y este receptor AC2 entra en contacto con el dominio de unión al receptor y hay otras proteínas, hay una serina proteasa tipo 2 de membrana, la que están viendo aquí en naranja, en amarillo, que lo que va a hacer es acercarse y hacer el clivaje en ese puente de aminoácidos que les decía que está entre las dos subunidades de la espícula. Al ser el corte, miren que remueve la subunidad 1 y la subunidad 2 de la espícula queda libre, tiene un cambio estequiométrico, un cambio en su configuración, y esto permite entonces que la membrana del virus entre en contacto con nuestra membrana y entonces comience todo el proceso de infección. Algo que es muy interesante en este virus es que cuando se ha estudiado su genoma y la variación del genoma, la tasa de mutación del genoma, se ha encontrado primero que la tasa de cambio de sustitución a lo largo de todo el genoma del coronavirus, del SARS-CoV-2 y de los coronavirus en general, no es homogénea, es heterogénea. Entonces, nosotros vamos a ver que hay unas zonas del coronavirus SARS-CoV-2 que presentan una mayor cantidad de mutaciones o sustituciones que otras regiones. Y lo interesante, y estamos viendo en esta diapositiva, es que cuando se compara el actual genoma del SARS-CoV-2, aquí en azul, lo han colocado en línea recta como control de comparación, y lo comparan con genomas de otros coronavirus. Por ejemplo, aquí está el coronavirus, el RAT-G3, el que fue aislado del rinovirus
de murciélago, vemos como la tasa de cambio no es muy alta, salvo cuando se aproxima, por ejemplo, a ciertas regiones del gen spike. Comienza a haber unos cambios, comienza a aumentar la heterogeneidad, la variación. Y ya cuando se compara con otros coronavirus, por ejemplo, aquí está el SARS-CoV-1, se ve que hay regiones donde la tasa de cambio es muy alta, bastante alta, y a través de estudios de ligamiento, se ha comprobado que en estas regiones han ocurrido recombinaciones. O sea, el genoma de los coronavirus en general, lo que se ve es que presentan una recombinación frecuente y lo que hace esta recombinación es generarnos las nuevas cepas, que aparezca, por ejemplo, el SARS-CoV-2. Cuando se miden las tasas, como están viendo ustedes aquí, ellos encuentran o se han encontrado regiones donde eh, la tasa es demasiado alta, es decir, hay demasiada variabilidad. La región, por ejemplo, llamada R1, aquí hay otra región R2, que hay otra región R3. La mala noticia es que, por ejemplo, si ustedes ven el gen de la espícula, del SPY, hay una de estas regiones de alto cambio, de un cambio constante y de tipo de recombinación, que es diferente a la mutación, al cambio de un nucleótido en el tiempo. Ya las recombinaciones están cambiando secuencias de manera o genomas de manera estructural. Y esto, pues, lo entendemos en evolución, hacen parte de los mecanismos evolutivos de los genomas para generar entonces estos grandes cambios. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, en el ORF8, en la región 3, donde vemos cómo se presenta una ambigüedad. Cuando se hace el análisis solamente de esta región en particular y se obtiene el árbol filogenético, miren acá que el pangolín queda más cerca al coronavirus del humano, o sea, el coronavirus obtenido del pangolín es más cercano al SARS-CoV-2 que incluso el coronavirus obtenido de murciélago. Lo que se explica en este artículo, esto es tomado de un artículo de Nature, lo que explican los autores que posiblemente lo que ocurrió fue una recombinación eh, principalmente en estos grupos, en estos coronavirus, y después de esa recombinación hubo unos procesos de mutación que fueron llevando a que esta diferencia se diera. Entonces, con todo esto, para ir entendiendo un poco cómo se van originando estas nuevas cepas de coronavirus, pues lo que se ha propuesto es que posiblemente el coronavirus, el SARS-CoV-2, haya emergido en la transmisión zoonótica del coronavirus o de un coronavirus procedente de murciélago. Esto es una de las vías. La otra hipótesis que se maneja es que eh, se haya originado a través de un contacto previo entre el coronavirus del murciélago y el coronavirus del pangolín, donde pudieron tener un proceso de recombinación y generar el SARS-CoV-2. Otra hipótesis que se maneja es que hay un mamífero intermedio que no se ha descubierto, que se está buscando, cuál puede ser que fue él el hospedero donde ocurrió el proceso de la recombinación. Y cuando uno ve los datos y lo que se ha obtenido de los estudios de recombinación y luego de mutación posterior a esta recombinación, encuentra, por ejemplo, en esta gráfica muy interesante, donde se ve la proteína de la espícula. Aquí está el dominio de unión al receptor AC2, aquí está el sitio de corte, aquí está el dominio N-terminal. Lo que se ve aquí
es que en amarillo estamos observando los sitios que evolutivamente eh, este, esta espícula eh, compartiría entre el SARS-CoV-2, la proteína del coronavirus de humanos, con coronavirus encontrados en otras especies de mamíferos. Por ejemplo, aquí, en esta parte amarilla, son mutaciones que se encuentran tanto en nosotros, en nuestros coronavirus, como en coronavirus de otros mamíferos, aquí también. Entonces, lo que demuestra esto es que las mutaciones en estas regiones no podemos pensar que son propias de los coronavirus que infectan a los seres humanos, sino que también han estado presentes en la historia evolutiva en general de los coronavirus. Incluso algo que es muy interesante, que se estaba estudiando antes de la pandemia del 2019, era que con los datos que se tenían de la pandemia del 2012, del MERS, se había encontrado que una región del MERS, el gen que codifica la proteína NS4B, cuando se alineaba con proteínas de otros virus que necesariamente no eran coronavirus, aquí estamos viendo un rotavirus, aquí un virus de hepatitis, de ratón, incluso en una proteína de mamífero, de una rata, se encontraban que eh, habían selección o habían procesos evolutivos de convergencia. Entonces, esto es muy interesante porque no nos podemos olvidar de que los procesos evolutivos no necesariamente necesitan ser todos por descendencia, sino que también puede haber esta evolución por convergencia, donde vemos estos fenómenos, donde se pueden compartir ciertos aminoácidos en ciertas proteínas, en ciertos virus, incluso entre organismos, que no significa que ellos tengan un descendiente o un ascendente en este caso en común. Bueno, ya hablando un poquito más del tema de las variantes, dejando un poquito atrás las hipótesis del origen del SARS-CoV-2, ya en el tema de las variantes como tal, pues para entender cómo se originan las variantes, pues simplemente vamos a revisar el ciclo de infección del SARS-CoV-2. Como veíamos, es necesario entonces que la espícula o la proteína S del virus se una a este receptor AC2, que el genoma RNA del virus de una sola cadena positiva entre al citoplasma de la célula. En el citoplasma entonces los ribosomas que están en este citoplasma comienzan a hacer el proceso de la traducción. Lo primero que se comienza a generar son los proteínas, en este caso la RNA polimerasa, dependiente de RNA del virus. Esta RNA polimerasa del virus comienza entonces a generar el RNA genómico complementario de sentido negativo, y es a partir de este RNA genómico complementario de sentido negativo que se obtiene su complemento, el RNA genómico y subgenómico de sentido positivo, el cual va a servir de plantilla para, primero, hacer la transcripción de las proteínas o de los RNAs mensajeros que van a codificar las proteínas de estructura, como la nucleocápside, la espícula, la membrana y la envoltura. Además, es este RNA genómico de sentido positivo el que va a ser parte luego de las nuevas partículas virales cuando estas sean ensambladas. Aquí estamos viendo cómo estos RNAs mensajeros que se han generado de esta transcripción, pues van a entrar a los retículos endoplasmáticos rugosos, a los ribosomas que están ahí, comienzan a generar las proteínas de la estructura de la partícula viral y bueno, posteriormente entonces nos generan la partícula viral y esta es liberada.
En este paso, entonces, vamos a mirar con detalle es la parte de la replicación, ya que es aquí, en la replicación del genoma, del ARN del virus, donde pueden ocurrir estas sustituciones o estas mutaciones que pueden entonces llevarnos a nuevas variantes. Lo que se conoce de estudios que han alineado genomas de coronavirus es que la tasa de sustitución va a variar dependiendo del tipo de sustitución. Como habíamos visto en clases anteriores, hay sustituciones sinónimas, es decir, cambios, variantes moleculares, un solo nucleótido, por ejemplo, que al cambiar no me alteran ni la función ni la estructura de la proteína. Entonces, por eso se llaman sinónimas. Estas mutaciones, por lo general, no tienen una revisión, un peso de selección natural, no hay una selección purificadora en ellas, ya que al no generar ningún cambio fenotípico a nivel de proteína y al final estructural en el virus, pues no estarían enfrentando a, al escrutinio pues, del sistema inmune. En cambio, las sustituciones no sinónimas, es decir, las sustituciones que me hacen cambios en la estructura de la cadena de aminoácidos de las proteínas, por ejemplo, estas sustituciones no sinónimas sí van a estar bajo ese escrutinio del sistema inmune, sí van a tener esta presión de selección. Entonces, lo que se conoce haciendo estudios de coronavirus es que el intervalo de tasa de mutación por sitio por año es alrededor de 1 a las 7 a 4 a las 7 por 10 a la menos 3. En otras palabras, esto significa que por cada 1000 nucleótidos vamos posiblemente a encontrar 1 a 4 mutaciones sinónimas en este proceso de la replicación. Y si ya lo vemos en las sustituciones no sinónimas, las que están bajo presión, obviamente el número va a ser menor, mucho menor, más o menos 4.8 a 13.2 por 10 a la menos 5. Esto significa que más o menos por cada 100.000 nucleótidos estarían cambio de 4.8, entonces como el genoma es más o menos 30.000 nucleótidos, estaríamos hablando de casi una mutación por no sinónima por replicación de genoma. Lo interesante aquí es que estos son esperados, estos son promedios que nos permiten a nosotros más o menos, si este el esperado promedio, el esperado, los promedios esperados, lo que se esperaría, si esto cambia o varía mucho, es decir, si aumenta o baja demasiado este esperado, pues ya más o menos estaríamos entendiendo por qué se estarían generando estas variantes y dónde estarían las regiones donde están ocurriendo esas sustituciones no sinónimas. En otras palabras, se ha visto que, por ejemplo, en la espícula, estas sustituciones no sinónimas tienen una tasa de mutación por sitio por año más alta. Esto es todo un reto porque se esperaría que no fuese tan alta, pero se ve más alta porque es lo que alcanzamos a secuenciar. Siempre va a quedar la idea de que esto es más alto porque no se está considerando todas las mutaciones que han ocurrido ahí, pero que no fueron viables y que la partícula viral no fue funcional y no alcanzamos a detectarla, ¿sí? Que obviamente el número va a ser muchísimo mayor. O sea que hay que tener a veces cuidado cuando se calculan estas tasas y afortunadamente con la secuenciación masiva nos está permitiendo hacer esas correcciones porque a veces nos quedamos es con la historia de lo último que está ocurriendo, pero se nos pierden las mutaciones que
al final, como han sido eliminadas, no las alcanzamos a detectar. Entonces, lo que podemos decir es que la mayoría de estas mutaciones no van a tener ningún impacto, que esto es un proceso que está ocurriendo de manera natural, de forma espontánea, y que si alguna de estas mutaciones llega a tener un impacto en la estructura o en la función, por ejemplo, de la espícula, esto va a pasar por el escrutinio del sistema inmune y es muy probable que sea eliminado. La pregunta es, ¿qué es lo que está generando que a pesar de que esto sea muy poco probable que una de estas mutaciones no sinónimas quede en el espacio-tiempo, siga, esté ocurriendo y nos esté generando las variantes? O sea, se alcance a escapar al sistema inmune. Entonces, eh, una de las respuestas es que entre más, entre más elevada sea la tasa de transmisión en una comunidad o en un grupo humano en este caso, pues va a haber mayor probabilidad de que hayan eventos de replicación y va a haber una mayor probabilidad que dentro de ese grupo humano hayan personas que el sistema inmune se les escape este tipo de variantes no sinónimas. En otras palabras, se sospecha que o se propone que personas que tienen un sistema inmune comprometido o personas que tienen algún tipo de tratamiento donde su sistema inmune ha sido disminuido, el virus que por lo general debería haber sido seleccionado en contra y eliminado, alcanza a pasar ese filtro y como hay una alta transmisión en esa población, el virus en términos evolutivos puede comenzar a fijar la variante y tomar fuerza dentro de esa población. Cuando esto ocurre y comienza esta variante que ha pasado el tamizaje del sistema inmune, lo ha superado y comienza a generar un impacto y una enfermedad y un riesgo a la salud pública, pues estas variantes ya comienzan a llamarse variantes de preocupación o variantes que tenemos que tener una especial vigilancia porque a partir de ellas van a comenzar a aumentar las enfermedades o las tasas de mortalidad. Entonces, rápidamente, ¿cómo estamos monitoreando estas variantes? Pues las variantes se monitorean por unos programas que más adelante nos va a presentar Diana, el GISAID, el Pango, el NEST-STREAM. Lo importante es que estos programas nos están ayudando a medir o a mirar la transmisibilidad del virus, la gravedad de la enfermedad y si es eficaz el diagnóstico que estamos haciendo por PCR en tiempo real, las vacunas y las posibles tratamientos. Las variantes entonces se han dividido en dos grandes grupos, como le estaba diciendo ahora, unas variantes de interés, variantes que se les ha encontrado mutaciones que previamente han sido identificadas ya en variantes de preocupación, pero que todavía en esa población no se ha demostrado que haya habido o hayan generado un cambio. Simplemente se consideran de interés porque las mutaciones que presentan en su genoma ya las contienen algunas variantes de preocupación. Entonces, estas variantes de interés hay que estar pendientes o estar vigilando si están generando múltiples casos o está generando clúster en estas poblaciones. Y ya las de preocupación eh, se denominan así porque han demostrado que han generado un aumento en la transmisibilidad, comienza a tener un impacto en los indicadores epidemiológicos de morbilidad, de mortalidad. Se puede haber también descubierto que se aumenta la virulencia o pueden tener un cambio en en la enfermedad y que al estar ellas presentes comienza a impactar de manera negativa las medidas sociales y de salud pública, vacunación o formas de diagnósticos disponibles. Pues las variantes de preocupación, pues ya las conocemos todos, la alfa, la beta, la gamma, la delta.
Estas son las nuevas clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud. Rápidamente, la alfa y la beta, pues la alfa se identificó en el Reino Unido, la beta en Sudáfrica. Importante de estas variantes es todavía no se tiene pruebas de que ellas estén generando o estén aumentando las enfermedades, es decir, no hay un dato donde se compruebe de que ellas estén aumentando la mortalidad. Sí que están impactando los índices epidemiológicos, pero mecanicistamente o de forma mecánica, hipótesis mecanicista, no se ha comprobado que lo puedan hacer o que ellas sean básicamente las causantes. Afortunadamente, todavía las vacunas disponibles las pueden inmunizar, pueden detener, y se ha visto, por ejemplo, en la variante sudafricana o beta, que ciertos tratamientos con anticuerpos monoclonales pueden ser menos efectivos contra ellas. En el caso de gamma, que aparece en Manaus, en Brasil, eh, se ha visto que por lo general las vacunas funcionan en contra de ella y bueno, parecido a lo que estaba pasando con beta, ciertos anticuerpos monoclonales son menos efectivos contra esta variante y la que actualmente más preocupa a nivel mundial es la delta, que se identificó en la India, pues lo que se ve es que se propaga mucho más rápido que las otras variantes, eh, puede causar casos más graves que las otras variantes. Y con relación a la vacuna, lo que nos dice el CDC es que solo una proporción pequeña de personas totalmente vacunadas se ha visto que se infecta con estas variantes, eh, aunque esto sigue siendo poco frecuente. Sin embargo, la evidencia preliminar sugiere que las personas totalmente vacunadas que se infectan por esta variante pueden propagar el virus a otras personas. Entonces, todas las vacunas hasta el momento son efectivas contra esta variante para prevenir enfermedades graves, hospitalización y muerte. Y con relación a las variantes de interés, pues tenemos la eta, iota, kappa, lambda y la variante mu, pues conocida en Colombia, donde fue identificada a principios de este año, la zona norte. Cuando nosotros miramos la comparación de ellas, particularmente la espícula, con relación al contenido de aminoácidos, vamos a encontrar que hay unos ciertos aminoácidos o cambios de aminoácidos que llaman la atención y nos ayudan entonces a entender por qué la preocupación. En especial los aminoácidos o los cambios de aminoácidos que ocurren en el sitio de unión al receptor AC2. Entonces vamos a tener este cambio, el E484K, vamos a tener este cambio, el K417T y el N501Y. Como ven, casi todas las variantes de preocupación contienen los cambios E484K y N501Y. Y lo que llama la atención, por ejemplo, es que hay variantes de interés como Teta, como Mu, la que se encontró en Colombia, que también los tienen, sobre todo este 484 lisina, llama bastante la atención. Y es por lo siguiente, cuando se hacen los análisis de quimioinformática, de análisis de proteínas, los Docker moleculares, lo que se ha visto es que cuando ese aminoácido está presente en ese dominio de unión con el AC2 de la proteína del receptor de la célula humana, el humocito, encontramos que la energía electrostática es de menos 274. Acuérdense que esto está medido por energía de Gibbs y entre más negativo la energía de Gibbs quiere decir que es una energía más, hay una mayor entropía, es decir, es más espontáneo, es decir, que esto hace que
la unión sea mucho más fuerte, o sea, la atracción sea mucho más fuerte. Entonces, cuando se compara este cambio, esta lisina, esta presencia de esta lisina en este sitio, en este residuo de aminoácidos, miren, la energía electrostática en la más baja, es decir, que este sitio tiene una atracción bastante fuerte. Piensen en un imán, un receptor, un ligando, hay una alta atracción en comparación, por ejemplo, a, a no tener el cambio de aminoácidos. Y obviamente la constante de disociación, también miren acá, es bastante alta, o sea que es muy difícil después de la atracción de unirse, separarse. Entonces, como la idea, al menos en quimioinformática, lo que se entiende es que la presencia de esta variante, de este cambio de aminoácido, como los otros, lo que hace es que haya una mayor atracción, a que se una el AC2 con la espícula de una manera más probable, una mayor probabilidad, y que su separación sea mucho más difícil. Y ya para terminar, entonces, no solo son las características bioquímicas o la mutación en el genoma lo que origina las variantes. Las variantes pueden originarse, pero si no tienen el caldo de cultivo para que ellas puedan progresar o transmitirse, pues simplemente no avanzarían. Entonces, de ahí la gran importancia de la conciencia de nosotros como población es que si la población apenas está empezando a vacunar o la vacunación ha estado lenta o por X o Y motivo no han llegado los biológicos o el grupo de personas de esa población ha decidido no vacunarse, pues obviamente eso sumado a no ir cumpliendo con las medidas de bioseguridad van a generar que el virus se transmita libremente, hay una transmisión alta del virus. Esto obviamente aumenta la probabilidad de incrementos de eventos de replicación y todo este incremento de eventos de replicación, todo este circular y transmisión entre una población que no se está protegiendo, pues aumenta la probabilidad de que emerja y se fijen las variantes, las nuevas variantes. Con el problema de que la variante al fijarse comienza a generar todo un proceso de feedback, es decir, comienza también a aumentar más y más los casos de muerte de infectados. Entonces, abajo pueden ver el caso contrario, una población que se esté vacunando rápido, de manera adecuada, que se esté protegiendo igual, pues hay muy baja probabilidad de que las variantes emerjan o se fijen. Así aparezca, va a ser difícil que se fije por la poca capacidad de transmisión. En Colombia, pues hay todo un plan de vigilancia de las variantes. Hay dos estrategias básicas, una estrategia de selección basada en criterios, una segunda probabilística, la de criterios, de tener vigilancia de centinela en capitales y ciudades fronterizas y aeropuertos, en grupos especiales como personas de mayor edad, gente del ejército, trabajadores de salud, personas vacunadas que comienzan a presentar la enfermedad COVID-19 o positivos para el SARS-CoV-2, la severidad, cambio en mortalidad, portadores prolongados, hospitalizaciones, reinfecciones o aumento inusitado de casos. Y ya la probabilístico de lado se está haciendo cada 4 meses y se toma de manera probabilística un conglomerado, se hace diagnóstico de PCR, se hace la secuenciación y se mira qué variantes existen. Y para mayor información de las variantes, pues pueden ustedes entrar a estas páginas de coplineage.org. Aquí ustedes pueden encontrar información sobre qué tipo de variantes es y cómo se están distribuyendo en este momento. Si me permiten un segundo, ya voy a terminar. Qué pena, Diana, que me alargue un poquito, pero ya con esto termino. Por ejemplo, aquí
les estoy mostrando. Esta es la página. Les invito a que cuando tengan tiempo la miren. Hay varios. Y si les interesa la parte de vigilancia, ustedes aquí pueden encontrar los datos actualizados de Colombia, por ejemplo, en los últimos 3 meses. Entonces, para nosotros, pues ya sabíamos, la MU está en un 80%, gamma 5, tenemos delta, por ejemplo, si le hago delta acá, perdón, mu, pues tenemos aquí todo lo que está pasando en el país, las proporciones, los casos, la demografía, cómo se está distribuyendo por departamentos en el Valle del Cauca y cómo ha ido subiendo en Colombia. ¿Listo? Bueno, no les quito más tiempo, qué pena Diana, me salté mucho tiempo, entonces era lo que les quería presentar de las variantes. Listo.